Independientemente de la fecha que hoy conmemoramos, la noticia más importante que traen los diarios en el día hoy, 27 de febrero, es justamente la toma de posesión de la nueva Procuradora General de la República. Durante el gobierno de Danilo Medina se realizaron acciones que indudablemente hablaron bien del gobierno. Otras fueron irregularidades y actos de corrupción que la oposición, con una coordinadora de descontento que siempre existen después que un partido gobierna 20 años, y el aliento de un expresidente del PLD, resulta que ese sector, cuando toma posesión, el primer decreto es la puesta en funciones de las dos principales figuras de la Procuraduría, Miriam Germán y Yene Berenice Reynoso. En un acto sin precedentes, antes de juramentar su gabinete, el presidente de la República juramentó a la procuradora Miriam Germán y a la procuradora adjunta Berenice Reynoso. Ese acto dio inicio a una gestión que hoy tiene 4 años y 193 días además. Es decir, todo el periodo presidencial que se agotó, más el tiempo que se tomó en elegir la nueva procuradora. Yene Berenice Reynoso es una joven abogada con una carrera casi exclusiva en Ministerio Público. Fue fiscal de Santiago, fiscal de la capital, profesora de la materia en universidades y procuradora adjunta durante el gobierno de Abinader. Se habla de una procuraduría independiente. Sí, ha sido independiente y en el día de ayer culminó el proceso, que no tiene nada de extraño, porque al decidir Miriam Germán renunciar o irse de la posición, debido a los procesos que se habían iniciado, casi todos con la participación de la adjunta Berenice Reynoso, era necesario que ella se mantuviera en esa posición. Y así lo hizo. El Consejo de la Magistratura ratificó a Berenice como una de las procuradoras y el presidente la designó Procuradora General de la República. Culmina una carrera, o se inicia la parte final de una carrera
de Berenice como procuradora. Ya dentro del Ministerio Público no hay más cargo más alto que ese. Anteayer fue puesta en posesión por el presidente y ayer fue instalada ya en su primer día como Procuradora General de la República. Dos eventos llamaron la atención. Nada extraordinario, pero resultó bonito, tierno, fuera de lo normal, el que una procuradora entrante le entregara un ramo de flores a la saliente. No teníamos antecedentes en esa dirección. Y además, previamente, estuvo acompañado de un abrazo que ambas se dieron y que se vio perfectamente que fue un abrazo sincero. De modo que así termina la carrera judicial de Miriam Germán Brito. Hizo todo lo que pudo hacer. Como pensamos, lo hemos dicho mucho. Creo que ella se puede ir tranquila, aunque hay que recordar que las decisiones en tribunales, tanto de acusaciones por parte de los ministerios públicos como fallos de los jueces, siempre tienen dos vertientes. Una, la satisfacción del que se beneficia. Y dos, la no aceptación de las decisiones cuando se perjudican. Eso no es nuevo y siempre ha sido así. Hay una frase, vamos a dar lectura a los tres principales periódicos dominicanos. A los cuatro. El Caribe dice: Jenny asume emotiva despedida a Miriam. Le hace un regalo, unas flores, y eso dice El Caribe. El periódico el periódico Hoy dice: Jenny Berenice asume y anuncia primeras acciones. El periódico Listín dice: Jenny afirma corrupción jamás pasará umbral de su despacho. Y el periódico El Día dice: Jenny dice corrupción no penetrará en su despacho. Esa frase llama mucho la atención porque fue utilizada por Joaquín Balaguer en un momento en que él quiso hacer una excepción de que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho.
Resulta extraño que Berenice haya decidido asumir esa frase. Pero lo importante es que ella inicia con su discurso anunciando acciones primeras, como por ejemplo, anunció que habrá una unidad de inteligencia de asuntos internos para combatir la corrupción interna y un centro máximo de seguridad para crímenes graves. Ese centro de inteligencia, aunque no se llamaba así, se tenía y lo dirigía el señor, el procurador adjunto de apellido Sánchez, en los últimos 10 años que desempeñó el cargo de adjunto. La nueva procuradora anunció que implementará un modelo de gestión basado en criterios y estándares internacionales y advirtió que la corrupción no tendrá cabida en su despacho. Supongo que tampoco lo tuvo en los últimos 4 años. No sé por qué lo anuncian ahora. Perseguirá lo interno de la institución con consecuencias. Este modelo de gestión estará centrado en el principio de derecha a la buena administración, de los procesos a nivel nacional para que el que recibe el servicio en la sede de la institución y el que lo reciba fuera de ella, lo reciba con la misma calidad, dijo en su primer discurso. Afirmó que su gestión perseguirá de forma activa los delitos con la misma firmeza y determinación que la ha caracterizado durante las 2 décadas que ha sido Ministerio Público. Delitos comunes como robo, violación, propiedad, estafa inmobiliaria, delitos propios del crimen organizado como corrupción o narcotráfico, lavado de activos, trata y tráfico de personas del crimen organizado. Otro nivel de persecución serían los delitos especiales como violencia de género, intrafamiliar y de los medioambientales. Agregó que relanzará la política de persecución contra aquellos que cometen delitos contra niños y adolescentes, contra la población vulnerable y envejeciente. Impulsaremos la aprobación de la política de persecución estratégica que están elaboradas en una base final y dictaremos una serie de instrucciones complementarias. Miriam Germán, el deber cumplido. En el acto de transferencia del cargo, la magistrada Germán fue objeto de un reconocimiento por su extraordinaria labor. Dijo sentirse satisfecha con lo que hizo para mejorar la institucionalidad del Ministerio Público y le deseó éxitos a su nueva titular. Dijo estar dispuesta a colaborar con cualquier información que se pueda requerir. Eso es lo que ocurrió en torno a la instalación puesta en posesión de la nueva Procuradora General de la República, que realmente es parcialmente nueva, porque durante 4 años fue la segunda figura de ese departamento y que además, en muchos casos en que la señora procuradora se inhibió, ella encabezaba los procesos. En el día de ayer se aprobó el 20% de aumento salarial, solamente con la inconformidad del sector empresarial. Y es normal. ¿Por qué? Porque aunque el aumento es justo,
y los trabajadores piensan que es insuficiente, el 20% a una empresa en este momento en que no se conoce cuál es el tipo de impuestos que les espera, además de los pagos que se hacen por seguridad social y de los impuestos que son fijos, un 20% realmente no es suficiente para un trabajador, pero hay empresas que no lo resisten. Sencillo. Mucha gente no sabe lo que es una nómina. Y cuando usted tiene una nómina, un día 15 y un día 30, que tiene que buscar 1 millón de pesos para pagar los salarios y tiene que aumentar 200,000 pesos, que es el 20% de 1 millón. Es una tarea difícil para la empresa, aunque quizás para el empleado siga siendo insuficiente. Eso es lo que nosotros creemos. Puede haber muchas opiniones al contrario, pero hay que saber y ponerse en el lugar de el empleado. No le alcanza el dinero. Ponerse en el lugar del patrono no les resulta fácil acatar un 20% en prácticamente, no sé cuándo se va a poner en vigencia, pero es pronto. Es decir, el alza salarial y la toma de posesión de la Procuraduría se convirtieron en las dos principales informaciones aparecidas el día de nuestra independencia. Quería también decirles que hoy tenemos un ambiente que desde el mismo 1991, en que cayó la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y que Estados Unidos, que tiene una organización democrática en que el presidente tiene sus funciones, pero el Congreso es el primer poder del Estado en Estados Unidos y limita el poder presidencial. En un país en donde realmente los poderes están separados, menos cuando un partido político logra mayoría en las votaciones presidenciales y en el Congreso. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que además de eso, el gobierno americano tiene una serie de funciones que las ejerce lo que ellos llaman agencias, una serie de agencias especializadas en áreas específicas. Por ejemplo, hay una agencia de aduana, hay una agencia de migración, hay una agencia de orden público interno en los Estados Unidos, hay una agencia
de inteligencia internacional. Hay agencias que se encargan de ayudar países. Cada uno tiene una función diferente a la otra. ¿Qué pasó? Pasó que cuando cayó la URSS, la Agencia Central de Inteligencia, CIA, estaba encargada de la seguridad de los Estados Unidos, como quiera que fuera. Hacía lo que tenía que hacer por la seguridad de Estados Unidos. Y el Congreso lo aceptaba así y le asignaba presupuesto para que ejercieran esa función. Y si se detalla la historia de la Agencia Central de Inteligencia, se verá que esa agencia cometía hasta crímenes. Y no fue uno solo. Ahora, hacía el trabajo sucio en lo internacional. Ahora, también tenía las agencias que hacían el bien. Y había una agencia que se encargaba de tender su mano amiga a los países y a las áreas en el mundo que necesitaban ayuda. Se llamaba Alianza para el Progreso, que luego se llamó USAID, Ayuda de Estados Unidos. Esa agencia llevaba comida, ayuda, asesoría, para que los países atrasados y la gente con hambre pudiera recibir algo que no le podían dar sus gobiernos. Una agencia que lo que hizo fue mucho bien. Utilizaba personal norteamericano que viajaban a esos países. También utilizaban personal local y asesoraban en todo lo que ellos entendían que era bueno para la democracia. Cuando veían que había corrupción, hacían asesoría para evitar la corrupción en países amigos, con aceptación de los gobiernos. Era una agencia que cualquier dominicano se sentía bien con Estados Unidos y no veía nada mal ni nada malo en eso. Ahora, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que esas mentes muy productivas de Estados Unidos, que no podían seguir exhibiendo acciones de la Agencia Central de Inteligencia, que ponían y quitaban gobierno, que hasta conspiraban, no podían seguir haciendo eso. Y lo que hicieron fue que muchas acciones de la Agencia Central de Inteligencia se la asignaron a los miembros de USAID, pero sin la gente de USAID saberlo, cayeron en una emboscada, digamos, porque todo el mundo quería ser de USAID, porque lo que USAID propagaba era bueno. Hoy día han satanizado a la totalidad de los miembros de USAID. Allá se quedaron sin trabajo y aquí se quedaron sin programas. Y además, el grupo de periodistas que creyó en USAID y que crearon una organización local que se llamaba Participación Ciudadana, para no llamarse USAID localmente, llamaba Participación Ciudadana de la Sociedad Civil, y llevaban a cabo con mucha eficiencia todos sus programas. Esa gente lo hacía y la mayoría de muchos dominicanos querían pertenecer a eso, porque era bonito y era bueno, pero
algunos de los programas no eran de lo mejor cuando comenzaron a cambiar. Y le vamos a pedir, hoy día 27 de febrero, que nosotros queremos pedirle a Kelvin que nos muestre algo de lo que no creo que es justo que los periodistas profesionales que nosotros que diferimos muchísimo de la forma en que ellos trabajaron, pero nunca lo tildamos ni de corrupción, ni lo tildamos de que no hacían lo que ellos entendían que estaba bien. Miren, señalar a la gente de participación y meterla toda en el mismo saco no es justo. Y lo digo yo que tengo mucho calidad para decirlo, porque fuimos de los que combatimos desde un principio, pero lo combatimos en el campo ideológico, no teníamos la misma idea. Y ellos también hicieron, miren, participación ciudadana. Por ejemplo, yo quiero que alguien me busque una ofrenda floral de la izquierda dominicana ante los restos de los padres de la patria. Porque se lo señalan a participación que creen en la indivisibilidad de la isla. Pero a la izquierda dominicana no se lo enrostran. Miren, esas dos banderas, la bandera dominicana y la bandera de Haití, que cuando la ponemos, ahí están las dos. Cuando la ponemos, decimos, es que hay un sector que no cree que la bandera de la Cruz Blanca debe existir. No lo creen. Ellos entienden que la bandera roja y negra es la que debe de prevalecer desde 1801, porque hay un sector que entiende que la historia comienza con el Tratado de Basilea. Sencillo. Francia y España tienen un problema en Europa. España tiene la isla completa. España llega a un acuerdo con Francia y le cede la parte oriental a Francia. Y Francia pasa a posesión de la isla completa. Inmediatamente Haití se independiza y entiende que todo lo que era de Francia es Haití. Es sencillo de entender. Y entiende que España no tiene nada aquí y que la isla entera le corresponde. Cuando los criollos, descendientes de españoles y hasta miembros del ejército español, se independizan de Haití, Haití sigue creyendo hoy que ellos son los que deben de gobernar la isla y que eso de República Dominicana no debe de existir. Eso es lo que ellos creen, a pesar de que otros piensan que quizás España podría reclamar
América entera, porque ellos la descubrieron. Y si la descubrieron, es de ellos. Pero no, ni la izquierda dominicana, ni esas personas que tenían un encargo de la integración de la isla y que hoy mucha gente que lo adversa, hoy los atacan, quiero decir, no es justo, porque ellos hace mucho que estaban actuando, ellos actuaron como les indicaron y es lo que ellos creen, es lo que ellos creen. Entonces, ya no tiene sentido seguir discutiendo lo mismo, a pesar de que tienen vías para poder revertir esa situación. ¿Cuál? Muy sencillo. Ellos se han encargado también de que la población haitiana en territorio dominicano aumente. Llegará el día en que serán mayoría y al ser mayoría, pues ellos lograrán elegir autoridades, inclusive presidentes, que un día resulte la isla una indivisible. Es un proceso. Ellos creen que es así. Ahora, los están atacando por otras vías. Y ese no es el caso. Es señalar en qué se equivocaron y en qué se siguen equivocando. Porque ahí no está el periodismo en juego. Ahí no está el periodismo en juego, ni la ética periodística. Esa es una función extracurricular que están haciendo esos periodistas, utilizando los medios para eso. Pero nadie se lo enrostra a los partidos de izquierda, que piensan igual. Ustedes no han notado que la izquierda ha defendido a esos periodistas, porque piensan igual. El único país donde la izquierda lleva a cabo los programas de Estados Unidos es aquí. No digo que es malo ni que es bueno, sino que es así. Hoy día de la independencia, nosotros decimos, todavía hay país con problemas, con defectos y con muchas situaciones que nosotros cada día tenemos que comentar. Hoy mismo, ¿quién iba a pensar que 50 años después de Balaguer haber pronunciado la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho una procuradora general de la República, nombrada por un gobierno de origen PRDista, iba a usar esa misma frase en su toma de posesión, de casi el único opositor que tuvo el PRD en su historia? ¿Quién iba a decir que la historia se ha repetido cuando Balaguer utiliza la justicia para vengarse de Jorge Blanco y que Leonel Fernández utiliza la justicia y al PRM para vengarse de Danilo? ¿Quién iba a decir eso? ¿Quién iba a decir que se iba a repetir la historia de que un dirigente histórico del PRD apostara al contrario? Cuando en el 86 se va Jorge Blanco, no apoyó a Jacobo, sino a Balaguer. Al contrario, el presidente que estaba en ejercicio apoya al partido de oposición y impide que Jacobo gane. Ahora, Leonel hizo exactamente lo mismo que hizo Jorge Blanco.
pero exactamente lo mismo. Apoyó al PRM para que siga en el poder. Se repitió la historia. Y tenemos 3 historias que se repitieron. Es cuestión de recordarla. ¿Tiene importancia? Sí tiene importancia. Porque se siguen repitiendo la historia. Los que pierden siempre son los malos. Hoy tú tienes que el rey del mundo es Donald Trump. Y nosotros decimos, sí, Donald Trump está haciendo una cosa, pero no olvidemos, está gobernando para los norteamericanos. No está gobernando para los mexicanos, ni para los canadienses, ni para los panameños, ni para los cubanos. Está gobernando para los americanos. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Hay muchos demócratas que se sienten cómodos. Ahora, no nos vamos a extremos. Hay que tener cuidado con ese señor, porque puede que se exceda. Él es el rey de los Estados Unidos, pero no es el rey del mundo. Él es el jefe máximo del país más avanzado de este mundo, pero él no es el rey del mundo. Es de Estados Unidos. Y eso es lo único que nosotros queremos recordarle en una fecha como la de hoy. Tener muchísimo cuidado cuando nos metemos a apoyar o a rechazar posiciones.